Mis distinguidos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Les saluda nuevamente el pastor Osmin Hernández con el aprecio de siempre, con el deseo de que lo que comparto sea de bendición para usted en ese tiempo que usted dedica para Dios. Hoy, esta tarde, en esta ocasión, quiero compartir un tema que en algunas ocasiones ha sido tema de discusión, pero que no quiero que sea así. Si tiene alguna observación, por supuesto, no dude en escribirme a la página de Facebook donde comparto. Así que vengo ante Dios para pedir que Él me dirija y le dirija a usted cuando usted reciba lo que voy a compartir. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Esta tarde nos acercamos a ti para pedir la bendición tuya al estudiar tu palabra, y que lo que estudiemos esta tarde sea de inmensa bendición, tanto para mí como para quienes van a escuchar y ver lo que estamos grabando hoy. Pedimos tu orientación, tu iluminación, y que esto sea una realidad en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tengo conmigo esta Biblia, y entonces vamos a ir al tema: el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Antes de analizar lo que el texto quiere decir, vamos a considerar brevemente lo que el texto no quiere decir. No significa que Cristo ha puesto fin a la ley. ¿Por qué? Bueno, ya que Cristo, o sea, en primer lugar, Cristo mismo dijo a propósito de la ley que no había venido para abolirla, sino para cumplirla. Eso está en Mateo 5:17. Él dijo: no penséis que he venido para abolir la ley, sino para cumplir. Entonces, número 1, ¿verdad? Número 2, el profeta Isaías, por supuesto, el profeta dijo que lejos de abolirla, dijo: Jehová se complació. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Notan que hay una palabra que se muestra aquí, tanto en el primer texto que leímos, el principal, como en este. Porque dice que porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí tenemos que Jehová se complació por amor de su justicia, magnificar la ley y engrandecerla. Eso está en Isaías 42 y el verso 21. Punto número 3 ahora. La ley estaba en el propio corazón del Señor Jesucristo, en el corazón de Cristo. Entonces dije: he aquí vengo, en el
envoltorio del libro está escrito de mí. En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. En otras versiones dice en mi corazón. Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. Bien, 3 puntos para decirte lo que el texto no quiere decir. Y 4, puesto que la ley es la justicia, y aquí está el asunto, por eso se habla de justicia en los textos, puesto que la ley es la justicia de Dios, y la ley es el fundamento de su gobierno, entonces su abolición es una imposibilidad absoluta. Es decir, abolirla es una imposibilidad absoluta. Lucas capítulo 16, versículo 17. De la Biblia dice, ni una jota ni un tilde. Eso está en Mateo también. Mateo 5, 17 al 19. Entonces, sin duda, mi querido hermano que participas conmigo en estos estudios, debes saber que la palabra fin no significa necesariamente terminación. Se ha empleado o se emplea frecuentemente en la Biblia con el sentido de designar, o sea, de designio, finalidad, objeto, o sea, objetivo o propósito. Si lees el griego un poquito, ¿verdad?, encontrarás la palabra telos, de donde se deriva la palabra telos, fin, propósito. Entonces, en primera de Timoteo, solo para compartir un texto, primera de Timoteo 1:5. Quiero compartir este pasaje, primera de Timoteo 5, dice así, vamos a ver, primera de Corintios, primera de Timoteo 1:5. Entonces dice así, pues el propósito, aquí está. Aquí pudiera decir, pues el fin de este mandamiento, pero en vez de decir el fin de este mandamiento, dice el propósito. La palabra propósito es lo mismo que fin, ¿no? Cuando decimos la finalidad de todo esto, viene de allí, de propósito, el propósito de esto. Muy bien, entonces, decía que aquí, primera de Timoteo 1:5, es el mismo autor, dijo, el fin del mandamiento, o sea, el propósito del mandamiento es la caridad nacida de un corazón limpio. Allí caridad la palabra caridad resulta mejor si lo decimos el amor. Es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que entonces, ya dije el término aquí caridad, que aparece aquí, se traduce mejor como amor, tal como reflejan las versiones Reina Valera, la más reciente. Entonces, en primera de Juan, capítulo 5, verso 3, leemos, este es el amor de Dios, que guardemos sus
mandamientos. Y el mismo Pablo afirma que el amor es el cumplimiento de la ley, que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, verso 10. Entonces, en ambos textos se emplea las mismas palabras, ágape, que encontramos en 1 de Timoteo 1:5. Por lo tanto, el texto significa que el propósito del mandamiento, o sea, la ley, es que fuese obedecido. Ese es el propósito. Es de todo punto, por supuesto, evidente. Entonces, pero ese no es el objetivo último de la ley. En el versículo siguiente al que estamos considerando, Pablo cita a Moisés. Dije que cita a Moisés. Y Moisés afirmó que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo dijo al joven rico. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, verso 17. Ahora, puesto que el designio de la ley era que fuese obedecida, o, dicho de otro modo, que produjese caracteres rectos, y siendo que la promesa era que los obedientes vivirían, podemos concluir que el propósito último de la ley era dar vida. Ese era el propósito, dar vida. Entonces, el apóstol Pablo resume esto, lo anterior, en sus palabras. Dice, el mismo mandamiento destinado a dar vida me mató. Romanos capítulo 7, verso 10. Pero por cuanto todos, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden, la paga del pecado es que muerte. Resulta imposible que la ley cumpla su propósito de producir caracteres perfectos y dar vida, en consecuencia, hermanos, a que el hombre no es capaz. Cuando un hombre quebrantó ya la ley, ninguna obediencia subsecuente puede hacer jamás perfecto su carácter. De manera que la ley que había sido destinada a dar vida resultó ser mortal. Es lo que dice nuestro hermano Pablo, el gran predicador, el gran evangelista Pablo. Ahora, si nos detuviésemos aquí ante la imposibilidad de la ley, ante esa imposibilidad de la ley, porque eso es lo que
también se dice, es que no se puede obedecer la ley. Así dice. Pablo dice, el que no se sujeta a Dios no puede. Eso es lo que Pablo dice. Si tú lees los capítulos 7 y 8, te vas a encontrar con todo esto. Así que, si nos detuviésemos aquí, ante esa imposibilidad de la ley para cumplir su propósito, dejaríamos a todo el mundo bajo la condenación y sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la ley sirve para señalar el pecado. La ley te señala el pecado. Primera de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, pero vemos que Cristo asegura al hombre tanto la justicia como la vida. Asegura al hombre, ¿qué cosa? La justicia y asegura la vida. Recuerda que la ley tiene que ver con justicia, porque Dios es Dios de justicia. Y entonces cuando hablamos, o cuando la Biblia habla mucho de justicia, habla de la ley de Dios. Entonces, sigamos para que podamos, dije ya que Cristo asegura al hombre tanto la justicia como también asegura la vida. Vamos a leemos, dice, siendo justificado, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Puedes verlo? Romanos 3:24. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Así que venimos a ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Qué interesante. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Más que eso, yo espero que usted, mi querido hermano, tú, mi querido amigo, que estás oyéndome, vayas poniendo cuidado a esto. Pero más que eso, dice, nos capacita para obedecer la ley. Fíjate, dice Pablo, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. ¿Quién? Cristo. ¿Te imaginas? Hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez la palabra justicia. Para que fuésemos hechos rectos. Justicia delante de él. Segunda de Corintios 5:21. Por lo tanto, mi querido amigo, para nosotros es posible el ser hechos perfectos en Cristo. La justicia de Dios, Él es, porque los mandamientos de Dios están en el corazón de Cristo, como deben estarlo en nosotros, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que habríamos sido en el caso de que hubiésemos mantenido una obediencia constante o inquebrantable delante de la ley o con la ley. Leemos ahora Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. Perdóname que a veces me vuelvo tartamudo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne. ¿Oíste? Los que no andan conforme a la carne, porque tenemos una carne tendenciosa, una carne pecaminosa, una carne que busca siempre hacer el mal, que no es difícil para el hombre. Entonces, vuelvo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil la ley? Por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, ¿viste? La justicia de la ley. ¿Te suena Romanos 10:4? ¿Te suena? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Bien, entonces, dice aquí, para que fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Querido amigo, hermano, debes andar conforme al Espíritu. Y aquí estoy casi yendo al final, que los minutos se me fueron. Pregunto, ¿qué es lo que era imposible a la ley? No podía liberar de la condenación ni a una sola alma culpable. ¿Por qué no? Dice Pablo, por cuanto era débil por la carne. No es que la debilidad esté en la ley, está en la carne. No es que la debilidad esté allí en la ley, está en la carne. No es que haya un defecto en la herramienta. ¿Qué herramienta? La ley de Dios, que impida la construcción de la estructura. La ley no podía limpiar el registro pasado de un hombre y hacerlo impecable, ¿no? Y el hombre caído y desvalido no tenía la fuerza para apoyarse en su carne a fin de poder guardar la ley. Por eso debes someterte a Dios. De manera que Dios imputa. ¿Qué quiero decir con eso? Dios impone. Dios imputa a los creyentes la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo, que fue hecho en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley fuese cumplida, escucha bien, repito, para que la justicia de la ley fuese cumplida en sus vidas. Y así, el fin de la ley es Cristo. ¿Lo entendiste ahora? Así el fin de la ley es Cristo para justicia. Y te repetiré los últimos pensamientos que he dicho. Fue Cristo. Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley, fuese cumplida en sus vidas, en tu vida, en mi vida. Y así es que el fin de la ley es Cristo. Entonces, concluyo ahora. Diremos, concluyendo, que el designio, el propósito de la ley era dar vida
al ser obedecida. Entonces, todos los hombres han pecado o hemos pecado y fueron sentenciados a muerte. Pero Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana e impartirá su propia justicia. Él imparte su propia justicia a quienes aceptan su sacrificio y finalmente, cuando vienen a ser, por medio de él, hacedores de la ley, entonces cumplirá en ellos su propósito. Así que, como dice Santiago, no debemos ser solamente oidores de la ley, sino hacedores. Y cuando vienes a ser hacedor, entonces Él va a cumplir en ti y en mí su propósito último, coronándonos de vida eterna. Y así entonces repetimos aquello que nunca apreciaremos demasiado, que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. ¿Ves todo lo que Cristo ha hecho? Al venir a esta tierra, hizo todo eso. Nos es sabiduría, justificación, santificación y redención. Querido amigo, que Dios te bendiga y que hayas podido entender que el designio de Dios o el designio de la ley era dar vida, pero debes obedecerla para que Cristo haga en ti todo esto, porque tú no puedes, pero Cristo sí. Cristo pone la justicia que tú no tienes. Que Dios te bendiga. El propósito de la ley es Cristo. Espero que lo hayas comprendido. Compártelo, amigo. Compártelo, hermano. Compártelo. Y si tienes pregunta, por favor, no dudes en escribir algún comentario. Que Dios te bendiga. Como voy a compartir también en YouTube, recuerda. Hasta luego.